La octava generación de consolas llegaría en una época donde el streaming había tomado las riendas del mundo del entretenimiento mucho más rápido de lo que se esperaba. Nintendo, Sony y Microsoft optaron por relevar sus consolas anteriores con updates de hardware que estuvieran preparadas para competir en la era de los smartphones y las tablets. Yo creo que dividió por completo la población de jugadores. Creo que hay una división muy importante entre esta población. Creo que no son el mismo público. Afectaron desde el punto de vista en que el dinero claramente se ha movido más hacia los móviles que hacia las consolas. Las experiencias son muy diferentes, los juegos no pueden ser los mismos. Se ha demostrado históricamente que los juegos no van a ser necesariamente los mismos, que no vas a tener la misma experiencia de un Metal Gear o de un Resident Evil o de una de estas franquicias, la vas a tener idéntica en un celular. Tiene que ser un juego o una experiencia que esté diseñada para ambos o que sea compatible para ambos o que sea adaptada para cada una de estas variantes de la industria. Fortnite, por ejemplo, fue diseñado para ambas. Los modelos de negocios cambiaron. Entró toda esta monetización con DLC y con parches que, bueno, ya eran comunes, pero en este momento ya se volvieron un hecho, ¿no? Simplemente sucede todo el tiempo. Y paquetes y extensiones a los videojuegos que se cobraban aparte, ¿no? Eso creo que fue el principal factor que cambió después de la llegada de los celulares al mercado. Afectaron mucho lo que un consumidor espera recibir por su dinero, ¿no? Un juego de móviles cuesta 10 pesos. Entonces, el consumidor pensaba, si puedo pagar 10 pesos por este juego, ¿por qué voy a pagar 200 por este otro? Redujimos al absurdo la guerra de precios, de una forma que fue nociva, creo yo, para el mercado, porque saturamos el mercado de porquerías. Siento que a las nuevas generaciones sí se les hace muy atractivo los juegos de celular porque es algo muy intuitivo, porque desde niños se les enseñó a cómo usar estos dispositivos. Para ellos no es raro y por eso tampoco se les hace raro ver esa influencia en juegos de consola casera. Obviamente, los entusiastas de juegos en consola se confundieron en esta industria que ya no solo los atendía a ellos. Desapareció la hegemonía de la pantalla de la sala. Y lo que pasaba ahora es que hay un montón de pantallas compitiendo por la atención de la gente, ¿no? Tengo una pantalla aquí en mi celular, tienes tu laptop, tienes la pantalla de tu cuarto, tienes tu tablet, tienes un montón, hasta los coches tienen pantallas. Entonces hay un montón de pantallas que compiten por la atención de la gente. El Wii resultó ser la consola más popular de su generación, pero lamentablemente Nintendo no pudo comunicar efectivamente los objetivos de su siguiente consola, Wii U. La llegada de Nintendo a la alta definición fue accidentada, al punto en que en su anuncio los early adopters no entendieron si era una consola nueva, una tablet o un accesorio para el Wii. Cuando presentaron, incluso yo recuerdo el Wii U, nomás presentaron el Gamepad, ¿no? Entonces la gente se sacó mucho de onda y la consola, la base, como que quedaba muy detrás, ¿no? Entonces la gente se confundió mucho, no sabía qué onda y creo que hasta la fecha sigue habiendo gente que piensa que el Wii U es simplemente una extensión del Wii, ¿no? Ahora sí, de manera correcta de lo que quería hacer el Wii U, porque el Wii U quería tener esta experiencia como fuera de la TV, o sea, que pudieras pasar de lo que estuvieras jugando en la TV a una tablet, ¿no? Desafortunadamente esa experiencia no funcionaba como te lo prometían, caminabas unos pasos y ya se perdía la conexión, ¿no? Fue de esas consolas de Nintendo que ni ellos tenían muy claro cuál era la ventaja real de la consola, ¿sabes? Era una consola muy buena para jugar en la casa, pero nada más. O sea, muy cómoda hasta cierto punto, pero le faltaba el siguiente paso, que es eliminar la base completamente. De entrada, Nintendo lo marketeó como si fuera la continuación del Wii. Todo el público del Wii ya tenía mucho tiempo de no jugar Wii y de más bien estar jugando en su celular, en algo que ya tenían. Entonces, si ya tienes un celular y hay un montón de experiencias chidas en el celular, pues te vas al celular y ya no te compras un Wii U de $250 a $300, ¿no? Que es lo que le pasó a la consola y por eso se murió. El Wii U fue una víctima de una terrible estrategia de marketing. No puedes llamarle Wii U
a una consola. El nombre estaba vendiéndote el mismo producto que antes. Salían allá afuera y era confusísimo lo que te querían vender. Te querían vender una consola que tenía 2 pantallas. Ah, ya lo hace el 10. Ah, no, pero es que es como el Wii. Pero ya tengo un Wii. Claro, es el Wii HD. ¿No? Y hasta ahí. No nos vendieron más tecnología, no nos vendieron casi nada. Y la única cosa que yo le veo beneficiosa al Wii U, o por lo cual yo lo tenía, es porque era el lugar para jugar juegos de Nintendo. Nintendo trataba de expandir lo mismo que había tratado de lograr con el Wii, ¿no? Ofrecer esa misma versatilidad de los controles, pero con un control nuevo. El Wii U lo que estaba haciendo era generar el video para las 2 pantallas al mismo tiempo, ¿no? Y estarlo streameando en tiempo real hacia la pequeña pantalla del gamepad y el otro a la televisión. Yo creo que el concepto no era suficientemente desarrollable, ¿no? No vimos muchos juegos que sacaron ventaja de tener 2 pantallas. De hecho, creo que fue el principal problema. Y en segunda, que en un principio no lograron explicar cuál era la diferencia. De por sí, mucha gente no notaba una diferencia entre Wii y GameCube en cuanto a nivel de procesamiento, aunque sí la hay. Y siguiendo sobre la misma línea de expansión, poca gente notó ese cambio extra encima, ¿no? Esta situación convirtió al Wii U en uno de los fracasos más estrepitosos en toda la historia de Nintendo. Pero ni una consola mal diseñada detendría a Nintendo de seguir creando excelentes videojuegos. Dentro de lo que te ofrecía se me hacía llamativo, o sea, su principal fuerte fue los títulos que aportó, o sea, franquicias clásicas, o sea, sí son juegos imperdibles, yo siento. Me gusta Star Fox, sí fue así como que fue lo que me motivó más a como que querer jugar la consola y usar la pantalla. Típicamente las consolas de Nintendo tienen propiedad intelectual que desarrolla las ideas de la manera en la que fue creado, ¿no? Entonces siempre hay buenos juegos en consolas, aunque no sean populares. La confusión respecto al Wii U era similar a aquella que Microsoft provocó a sus usuarios cuando anunció el Xbox One, una consola que, como su título indica, estaba creada para ser el único que tuviera el control de todo el entretenimiento de los hogares. Microsoft creó iniciativas para que Xbox no solo fuera sinónimo de videojuegos. Tanto franquicias conocidas como algunas nuevas obtendrían producciones similares a las que veríamos en series de canales de paga y otros servicios de streaming. Yo creo que Microsoft siempre estaba muy centrado en la experiencia que pueden entregar en Estados Unidos. Ese es su mercado principal, es el mercado que atienden primero desde el punto de vista de tecnología también. Es decir, la compañía tiene mucho mejor control en Estados Unidos de todo el negocio de Xbox. Este amalgama entre Xbox y otras formas de entretenimiento creo que responde a la misma ambición que tenía Sony en su momento, a querer ser parte de la sala o del centro de entretenimiento de todas las casas y ser más allá que videojuegos. No creo que haya estado mal que Microsoft haya tratado de atacar el mercado de entretenimiento propio de Estados Unidos. Ahora no es que ataquen otra parte de entretenimiento, creo que todos siempre han tenido esa ambición en algún momento, pero tal vez era una visión muy local. Creo que una parte de Microsoft, su intención con el Xbox era también posicionar a Windows como una plataforma de juego y lo lograron muy bien. O sea, el incremento de jugadores en PC creo que no había sido así desde los 80s, ¿no? Y eso mismo se comió al mercado. Eso es su propio mercado. A Microsoft le fue bien. Al que no le fue bien es a Xbox. De inicio, Xbox One requeriría de estar conectada todo el tiempo. Microsoft intentó dar un salto al que los usuarios no estaban dispuestos, aun cuando sus hogares ya estaban preparados para hacerlo. Desde antes de que saliera el Xbox One, ya no le estaban apostando al rollo de las consolas. Si te das cuenta, cuando anunciaron el Xbox One, todos los rollos que tuvieron fue porque Microsoft ya tenía una visión muy post-consola. La bronca es que se filtraron cosas, no lo anunciaron bien
y el anuncio parecía una consola atada a un montón de cosas, que necesita internet, que no puedes prestar juegos, que bla, bla, bla. Pero todas esas cosas que ellos querían hacer con el Xbox One originalmente, me recuerda mucho al Game Pass. Pero si te das cuenta, lo siguen llevando todavía hacia allá. O sea, para ellos claramente ya no es un buen negocio hacer hardware de videojuegos. Ellos lo que quieren es tener un servicio de suscripción de juegos que puedas jugar desde donde quieras. A lo mejor compras un control y lo juegas en una aplicación en tu celular, algo por el estilo. Pero ellos lo que quieren es eso, es tener el servicio, no tanto el mercado del hardware. Sony, al tanto de las quejas de millones, aprovechó esta situación para hacerse de nuevos usuarios. Entregaron un hardware más poderoso, además de que prometió no tener las limitantes que Xbox One había anunciado. Sony, por supuesto, tenía otra estrategia muy diferente. Sony todavía estaba muy apegado al formato físico. Había muchas copias de juegos que eran principalmente offline o principalmente experiencias en disco físico. Esto, por supuesto, es justo lo contrario que Microsoft proponía. Sony estaba pensando en mercados que no tienen el avance en telecomunicaciones, en anchos de banda o en comercio en línea, como para poder sustituir ya a los formatos físicos. Entonces Sony tenía un mercado mucho más grande al que Microsoft prácticamente estaba renunciando. Así fue como PlayStation 4 desde muy temprana edad se separó de su competencia, con políticas menos restrictivas y con la ventaja de que todos los juegos multiconsolas serían ligeramente superiores en su plataforma. Hasta este momento Sony se había ido por la línea tradicional de hacer consolas de videojuegos, ¿no? Y el PlayStation 4 marca el cambio que había marcado Microsoft anteriormente, utilizar PCs. Hoy en día todas las consolas, sin excepción, son tecnología de otros lugares adaptadas a los videojuegos. Y no me refiero a solo piezas y hardware especializado que las une. En este caso es única y exclusivamente hardware de PCs o de tabletas o de celulares aplicados a los videojuegos. En otras palabras, las consolas de videojuegos murieron hace varios años. Lo que tenemos hoy en día son PCs o tabletas utilizadas con casings especializados, sistemas operativos especializados y desarrollo especializados para darnos plataformas de acceso a videojuegos, ¿no? Y lo que hizo bien PlayStation 4 en ese sentido fue unirse a ese tren, porque de esa manera es bastante más fácil, no digo que es sencillo, pero bastante más fácil portear entre plataformas, porque a final de cuentas las arquitecturas son similares. Pero el first party tanto de PlayStation 4 como de Xbox One se vio bastante afectado. El third party se mantuvo como una pieza fundamental de la industria, con la gran diferencia de que las exclusivas ya no eran un negocio rentable. La promesa de contenido adicional exclusivo para alguna plataforma fue la norma, ya que en la era de los engines las especificaciones de hardware eran algo trivial. Hacer los cambios entre plataformas era muy difícil, entonces los engines entran como esta solución de abstracción. Ahora, ¿qué costo tiene? Pues tiene un costo altísimo de procesamiento, desde un 20 hasta un 40% en la plataforma, a cambio de la facilidad de que funcione de manera uniforme en todas las plataformas, ¿no? Una persona que está pensando, algún día quiero hacer videojuegos, solo tiene que meterse a YouTube a aprender Unity. Antes tenías que irte a Toronto y aprender en una escuela carísima y comprarte una computadora Silicon Graphics que te costaba 5 años de tu sueldo. ¿Y para qué? ¿Para hacer un juego malo? ¿Sabes? Aquí por lo menos puedes hacer un juego malo en tu sala, ¿sabes? Y si sale bien, le pegas. Y si sale mal, haces otro. La clave de Unity y Unreal hoy, como están, es que son sistemas accesibles de desarrollo para todo el mundo. Y hacen que hacer videojuegos sea más accesible que nunca. Con el paso del tiempo, tanto Sony como Microsoft decidieron optar por un modelo de negocios parecido al ritmo de consumo de otros dispositivos. Actualizaciones de hardware a media generación, con mejoras de rendimiento pero manteniendo compatibilidad al 100%. Sony por su parte presentaría PlayStation 4 Pro, que abriría nuevos horizontes y nuevas resoluciones para sus juegos, además de un upgrade significativo para sus experiencias en realidad virtual. PlayStation VR convertiría al PlayStation 4 en la única consola casera compatible con la realidad virtual.
Y aun cuando al principio fue un periférico para un nicho reducido, al poco tiempo el precio y los juegos lo hicieron una opción más atractiva para todos los usuarios de la consola de Sony. Estás como en un lugar que en verdad no podrías hacer en la vida, güey. O sea, igual y si estudias mucho o le practicas, puedes ser piloto de carreras amateur y vivir la misma experiencia. O puedes ir a bucear y, no sé, vas aquí a Acapulco y lo haces. Pero esta experiencia que te lleva fuera de algo que no podrías hacer en la realidad es lo que a mí me llama más la atención. La realidad virtual nos puso dentro de los mundos que tanto habíamos querido visitar. Poco a poco los desarrolladores entendieron lo que es viable dentro de un entorno virtual. Y aunque PlayStation Move fue creado con otro propósito, se convirtió en la herramienta ideal para poder interactuar con estos entornos simulados. Contrario a lo que creíamos, la realidad virtual no era el futuro. Era una opción y era posible en el presente. PlayStation 4 ofrecía la posibilidad de jugar tanto en displays tradicionales como en este nuevo dispositivo, convirtiéndolo no solo en la plataforma más popular de su generación, sino que también en la más versátil. El único pecado del exitosísimo PlayStation 4 era la falta de compatibilidad con su legado. Esta situación se convirtió en una oportunidad para Xbox, y la compatibilidad se volvió una prioridad importante para la consola. Xbox aprendió de sus errores en el pasado y presentó una consola aún más poderosa que prometía tener la mejor experiencia de la generación. Aun cuando la mayoría de los usuarios se mantuvieron en modelos base, la opción de tener videojuegos para todos aquellos que habían dado el salto al 4K era un paso necesario, sobre todo cuando la industria de los monitores llevaba años empujando por esta nueva resolución. Creo que como va a ser todos los upgrades de hardware de aquí en adelante y como han sido recientemente, son upgrades incrementales donde lo que se cambia es por un CPU más nuevo, que significa sí mayor poder de procesamiento para el usuario, pero a la vez mejores precios para ellos, porque las plantas de desarrollo y las plantas de fabricación de esto tienen que ir evolucionando, entonces sale más caro estar vendiendo hardware viejo que vender hardware más nuevo. Otra cosa que se cambia es incrementar la RAM y cambiar la tarjeta de video por una más poderosa de la misma línea, y eso es lo que vamos a estar viendo en todas las generaciones que vienen de aquí en adelante. Todas son upgrades incrementales. Desde hace tiempo, Nintendo había querido que sus consolas no fueran dependientes de un televisor, y en esta generación finalmente lo lograrían. El fracaso del Wii U provocó que la siguiente propuesta por parte de Nintendo llegara unos años antes de lo planeado. Después de que durante décadas las portátiles fueran el pilar más importante de Nintendo, la compañía finalmente decidió crear el híbrido entre una consola casera y una portátil. Lo volvieron a hacer, o sea, es un hardware que no es de última generación, ¿no? Pero tiene este rollo que lo hace súper atractivo. Para cosas como Pokémon es súper atractivo, para los RPGs, o sea, eso de que puedas, no sé, ir a grandear mientras estás haciendo otra cosa y ya quieras hacer algo padre de la historia y llega y lo pones ahí, ¿no? Voy a pelear contra el del gimnasio, entonces ya me voy a esperar a verlo en la pantalla, ¿no? Así grande. No sé, el éxito de Nintendo yo creo que solo ellos lo entienden, o a lo mejor no. A lo mejor todas son chiripadas, güey. Con el Switch lo que hicieron fue entender muy bien la ventaja de la consola, que es vamos a eliminar la barrera más grande que tienen las consolas, que es que tienen que estar conectadas a una televisión, ¿no? Esa es como una de las barreras más grandes, que necesitas sentarte, agarrar el control, prender la consola, bla, bla, bla. Y al eliminar eso, al cortar la televisión de la consola, no al 100% obviamente, pues se genera esta idea de es demasiado conveniente como para no tener un Switch. Yo creo que la combinación de portabilidad, que sea casero, y para eso tuvieron que estar los Joy-Con, para ofrecer una solución que sirviera en los dos ambientes. El hecho de que sea básicamente una tableta con un sistema operativo especializado le da una versatilidad para que los desarrolladores puedan entrar y programar y portear de otros lados, cosa que no tenía antes Nintendo por hacer hardware especializado. Nintendo Switch abrió las puertas tanto a desarrolladores independientes como a third parties, con un hardware que era compatible con la mayoría de juegos contemporáneos y la tarea interna de seguir desarrollando experiencias únicas de su consola, así como experimentos como Nintendo Labo y One to Switch. Los videojuegos y su bus de poder han sido empujados por la infinita creatividad de sus desarrolladores, por la curiosidad de sus entusiastas y los avances tecnológicos a través del tiempo.
creo que el medio de los videojuegos ha sido siempre la mejor interfaz entre tú y el entretenimiento, porque tienes injerencia sobre él. Entonces son historias que se están desenvolviendo frente a tus ojos porque tú las estás activando. Las historias de los videojuegos no existen si tú no las juegas. Mientras hay una experiencia frente a mí lista para ser disfrutada, lo único que tengo que hacer es conectar y meterme a ese mundo y ver qué me va a ofrecer. Y ver qué voy a ofrecerle yo a ese mundo, cómo lo voy a modificar. Para mí eso es el videojuego, el patio más amplio que existe. Más que un hobby, los videojuegos se han convertido en una pieza fundamental de nuestra cultura y su innovación seguirá transformando a nuevas generaciones de la misma manera que nos transformó a nosotros. ¿Qué seguirá en esta historia? Solo el tiempo lo dirá.